Movimiento rectilíneo. El movimiento rectilíneo se da cuando se utiliza una línea recta como su trayectoria. Ejemplo, un auto que parte de la línea A a la línea B. El auto siempre seguirá la línea recta. Otro ejemplo sería una persona yendo a su trabajo en bicicleta en línea recta. Movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo, como su nombre mismo lo dice, la trayectoria estará representada por una línea curva, como por ejemplo las hélices del avión o helicóptero al realizar el movimiento volando. Otro ejemplo del movimiento también es las manecillas de un reloj al girar. Movimiento rectilíneo uniforme. Este movimiento se caracteriza por seguir una línea recta como trayectoria, pero siempre manteniendo una velocidad constante y una aceleración nula, como por ejemplo las puertas del elevador se abren y se cierran en línea recta, siempre con la misma velocidad. Otro ejemplo sería liberar una caneca en caída libre y manteniendo su misma velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Su aceleración no es nula, sino uniforme, teniendo una velocidad uniforme y una aceleración constante. Un ejemplo de ello es un nadador que mantiene su rapidez. Otro ejemplo sería cuando un paracaidista se lanza de un avión. Un movimiento circular uniforme. Este movimiento tiene una trayectoria en forma de una circunferencia con una velocidad constante y una aceleración nula, como por ejemplo las aspas de un ventilador encendido. Otro ejemplo es la lavadora dejando su ciclo de lavado. Movimiento circular uniforme acelerado. El movimiento circular uniforme acelerado, que tiene como trayectoria una circunferencia con una aceleración constante y una velocidad uniforme. Como en el ejemplo, un niño que corre en círculos. Otro ejemplo sería las ruedas de un coche al detenerse ante un semáforo o cualquier otro objeto. Relación entre los espacios recorridos y tiempos utilizados. Movimiento variado. El movimiento variado es aquel en el cual la velocidad del móvil o el sonido no es constante. Como primer ejemplo tenemos la caída de un rayo. En este se puede observar cómo el movimiento varía. Otro ejemplo de este movimiento lo encontramos en dos trenes que salen a una diferente hora, pero llegan al mismo destino y a la misma hora. El siguiente movimiento es el movimiento uniformemente variado. En este movimiento la velocidad móvil no permanece constante, sino varía respecto al tiempo en el que éste se mueve. Un ejemplo de esto es en el ciclista, que va a una cantidad de velocidad, pero al llegar a un punto, este va a descender la velocidad y poder frenarlo. Otro ejemplo en el cual se puede observar este mismo movimiento lo encontramos en una ruta de un auto, en el cual se pueden observar diferentes tipos de semáforos y este se va a detener para respetar las leyes de tránsito. El movimiento es el movimiento uniformemente acelerado. Este movimiento se caracteriza por el hecho de que su velocidad aumenta, es decir, la aceleración es constante. Esto lo podemos observar dentro de una carretera, que en una avenida los autos aceleran constantemente y se mantienen estables durante un tiempo hasta llegar a un punto de semaforización. Otro ejemplo de esto son las escaleras de centros comerciales, en el cual la aceleración de estas es constante dependiendo de su dirección a la cual se dirija. El siguiente movimiento que tenemos es el movimiento vibratorio. El movimiento vibratorio son propagaciones de movimiento en línea recta y en torno a una posición de equilibrio. Este es repetitivo. Podemos notar este movimiento muy característico en las cuerdas vocales al momento cuando uno va a hablar o en un cantante. Asimismo encontramos este movimiento en otra situación, en el cual las constructoras utilizan martillos mecánicos y estos se producen el movimiento de vibración. El siguiente movimiento es el movimiento pendicular. Este podemos describirlo como aquel movimiento que se mueve de forma en un arco en dependencia de la gravedad. Un ejemplo muy común es el de un niño que se balancea
en un columpio, pues este se va a mover de un lado hacia el otro y no va a variar su movimiento tanto. El siguiente movimiento es un común, pues lo encontramos en relojes de péndulo. En este podemos ver cómo su relojero puede cambiar de un lado hacia el otro en movimiento pendular. El movimiento de vibración simple es el movimiento en el cual el móvil viaja desde una posición de reposo hasta una posición inicial y después de regreso a la del reposo. Un ejemplo de este tenemos en instrumentos de cuerdas, como en una guitarra. En este instrumento las cuerdas van a realizar este tipo de vibración. Otro ejemplo que tenemos es la de un resorte, que al comprimirse y al estirarse van a realizar este tipo de vibración. El movimiento de vibración doble. Este movimiento se diferencia del simple, ya que este movimiento va desde una posición de reposo hasta una inicial y de regreso a la de reposo en una dirección, y de reposo a una dirección final y de regreso a la de reposo en una dirección contraria. Un ejemplo de esto tenemos el movimiento de un eco que se da en algunos sitios como montañas elevadas. Otro ejemplo de este tenemos la vibración de un trampolín.